montañosas. Entonces van a dar ese enfoque que es muy, muy importante. Quiero también aprovechar que hay algunos compañeros que recién se han inscrito, ¿verdad? Entonces les tengo que dar un código de estudiante. Por favor, internamente por el WhatsApp me escriben para que les diga qué código les habría tocado, ¿ya? Para que presenten sus prácticas. Atentos, por favor, después de la exposición del grupo van a tener un pequeño repaso del tema que ellos van a hablar, ¿ya? Entonces van a tener un formulario para que lo preparen, ¿ya? Eso al final. Muy bien, entonces está presente el grupo uno, ¿verdad? ¿Están listos? Sí, ingeniero. Excelente. Muy bien, adelante entonces, por favor. Se logra ver, ¿no? Sí, sí, por favor, hay una ventana y ahí ponle ocultar, ya para toditos, por favor, en lo que es, lo van a poner ocultar, eso siempre, no sé por qué lo han puesto, pero siempre pónganlo ocultar. Ya, ahora sí, adelante. Ya. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo uno. Vamos a exponer lo que es obras de riego en zonas montañosas. Mi grupo está compuesto por mi persona, Ugarte Rojas Ariel, y mis compañeros Teresa Sillanes Jonathan y Vallejos Ayala Joel Jr. Vamos a coger los puntos de lo que es la introducción, procesos de diseño y construcción y criterios generales de diseño y construcción. Como primer punto de la introducción tenemos lo que es obras de riego. ¿Qué es una obra de riego? Una obra de riego es un conjunto de canales, estructuras y trabajos de acondicionamiento realizados por el hombre con la finalidad de poder suministrar agua a la tierra de cultivo en el tiempo que ellos lo requieran. En esta definición de riego involucran tres conceptos principales que son el agua, tierra y elementos. Para manejar el agua, considerando esto, podemos decir que una obra de riego en general consta de cuatro partes fundamentales, que son la captación, conducción, red de distribución y zona de riego. ¿Qué es la captación? La captación es la fuente de abastecimiento de agua para el riego. Estos pueden ser de tres tipos, como son la superficial, la subterránea y la subalvea. En la superficial se divide en tres partes, que son las presas de almacenamiento, presas derivadora y derivación directa. En la subterránea tenemos los pozos, pozos profundos y pozos a cielo abierto. Y en la subalvea tenemos lo que son las galerías filtrantes, tajos o aguas de nacimiento. La conducción. ¿Qué es la conducción? La conducción es la parte de la obra del riego, ya sea un canal o tubería, que conduce el agua desde la captación hasta donde se inician las zonas regables. La red de distribución se conoce como el conjunto de canales y estructuras que llevan agua hasta los puntos donde se aplica para el cultivo. La zona de riego se entiende por por, por la zona de riego a la superficie de tierra donde se va a aplicar el agua para el riego. Una de las tareas principales del diseñador es la de generar compatibilidad entre las obras de riego y su entorno. Para compatibilizar las obras de su entorno, los diseñadores deben recoger toda la información sobre los factores que influirán en su entorno y su futuro funcionamiento, después de iniciada la elaboración propuesta. Y luego se escogen las alternativas más adecuadas y se procede al cálculo de sus detalles, sistematizando experiencias de diseño y construcción de obras ya ejecutadas. Para la sistematización de las experiencias, diseños y construcciones de obras ejecutadas se requiere un proceso de diseño de concertación colectiva con la participación de los usuarios y de carácter iterativo. Eh, Cabe mencionar que en la elaboración de las obras hidráulicas no solo es responsabilidad del diseñador, sino que requiere una unión colectiva para el cual se requiere la participación de los usuarios. Para este proceso se precisa un equipo de diseño con una amplia capacidad de análisis y síntesis de los factores que involucran en el agua de riego, con la capacidad técnica para convertir los conceptos generales en un mejoramiento de riego.
Obras de conducción. En las obras de conducción tenemos lo que son los canales. Son conductos artificiales por donde se conducta el agua para distribuirla. Pueden usarse en las distintas formas de conducción para riego. Específicamente, los canales de riego tienen la función de poder conducir el agua desde la captación hasta el campo o huerto, donde serán aplicados los cultivos. También tenemos lo que son las tuberías. Una tubería es un material que cumple la función de transportar agua a un sistema de riego, en cuyo caso hacen el mismo papel que los canales abiertos. Eh, los materiales que más se usan para la construcción de obras de conducción son el hormigón, la fundición de hierro, acero y fibrocemento y plástico. Obras de conducción especiales. Tenemos lo que son los acueductos. Los acueductos es un sistema o conjunto de sistemas de irrigación que permite transportar agua de forma de fluido continuo desde un lugar en el que es accesible de la naturaleza hasta un punto de consumo distante, generalmente hacia la ciudad o un poblado. Los sifones invertidos. Los sifones invertidos son conductos cerrados que trabajan a presión. Es un tubo largo en forma de U que drena un líquido. Como se ve en la figura, el recipiente o inicio que drena el líquido debe estar más alto que el de la salida, en el que se lo va descargando. El flujo de este líquido es causado por una diferencia de presión hidrostática, que permite que éste sea drenado sin que se lo bombee. Caídas y rápidas. Las caídas y rápidas son estructuras que se proyectan en tramos cortos de un canal con pendientes fuertes, siendo la velocidad del flujo en la caída siempre mayor a la del canal. Se utilizan para unir dos tramos de canal situados a diferente nivel o altura. Obras de distribución, medición y regulación. Los repartidores tienen la función de distribuir un flujo de entrada hacia uno o varios canales de derivación. Los repartidores se instalan en puntos de bifurcación entre canales donde se distribuye el agua hacia distintos sectores del sistema. Pueden ser permanentes o móviles. En el caso de los móviles, generalmente se los construye de elementos metálicos y en los permanentes suelen ser más de concreto. Aforadores. Todos los vertederos y aforadores son ejemplos de instalaciones para medir el caudal. Se puede usar para determinar el tipo específico de obra a adoptar si es que hay alguno. Se debe primero conocer durante qué periodo y en qué frecuencia se deben realizar tales mediciones. Los estanques de regulación juegan un papel básico para el diseño de un sistema de distribución de agua. Tienen por objetivo regular el consumo y de disponer un volumen de reserva para incendio. También sirven para almacenar, compensar variaciones de consumo y mantener presiones. Horas de protección. Vemos aquí lo que son los desarenadores. Los desarenadores son obras hidráulicas diseñadas para retener el agua que traen las aguas servidas o aguas superficiales a fin de evitar que ingresen al canal de aducción o a la central hidroeléctrica, si es el caso, o al proceso de tratamiento, evitando que los obstaculicen y así creando así serios problemas. Vertederos de excedencia. Un vertedero es una estructura hidráulica destinada a proporcionar el pase libre o controlado del agua en los escurrimientos superficiales, siendo un aliviadero exclusivo para el desagüe y no así para las mediciones. El paso de quebrada. El paso de quebrada es una estructura de drenaje transversal que conducta aguas excedentes por debajo o encima del canal con el fin de evitar daños serios al sistema. Muros de contención. Los muros de contención son estructuras sólidas y rígidas que se utilizan para la contención de masas de tierra u otros materiales sueltos que por sí mismos no se pueden mantener estables y estáticos.
como es el caso del agua y la tierra. Principalmente estos se aplican en represas hidráulicas. Eh, la mayoría de los sistemas de riego no cuentan con todas las obras mencionadas. En los sistemas rústicos no solo suelen ser canales y repartidores de tierra, alguna vez hay tramos revestidos y intubados. Las obras más comunes en nuestro medio son los canales, tuberías, acueductos, caídas rápidas, repartidores, desarenadores, vertederos y pasos de quebrada. Características de la zona montañosa boliviana. Las principales condiciones por tomarse en cuenta son los siguientes, como son las particularidades del entorno natural y las peculiaridades del entorno sociocultural y de producción agrícola. Tenemos aquí lo que es la fisiografía, tenemos aquí lo que es el bloque andino y las planicies. Fisiológicamente Bolivia se divide en dos unidades mayores, como son el bloque andino y las planicies. Estas dos unidades se subdividen en 7 provincias fisiográficas, como son la cordillera occidental o volcánica, la cordillera central o oriental, el altiplano, el subandino, las llanuras, el escudo brasileño y las serranías chiquitanas. La topografía. La constante fisiográfica en el bloque andino es su topografía accidentada, que dificulta y encarece todo tipo de actividad agrícola y de desarrollo rural. La geología. Las condiciones geológicas que influyen en la selección del emplazamiento o tipo de obra a construirse en el terreno sobre el cual se van a apoyar las estructuras de un sistema de montaña pueden ser suelo volcánico, roca sedimentaria o terreno aluvial. Por ejemplo, la selección entre un acueducto o un sifón para cruzar una depresión puede depender de condiciones de fundación suficientes para soportar las pilas o también otro tipo de fundación. Precipitación e hidrología. Se concentran en un periodo corto, que generalmente son desde diciembre a marzo, con lluvias cortas pero de intensidad alta. La distribución e intensidad de las lluvias tienen efecto en la premisa más básica para el diseño de riego, que es la disponibilidad de agua. En las zonas más montañosas existe una amplia variedad de climas y microclimas, ya que las montañas obstruyen y permiten el paso de aire hacia las cuencas. Ingeniería de riesgo en zonas montañosas. Esto debe incluirse en el análisis de riesgo de eventuales efectos negativos a causa de las estructuras construidas y también para la protección de obras necesarias para que éstas sean más duraderas. Para tomar en cuenta las decisiones sobre la solidez física y sostenibilidad socioeconómica de un proyecto en las zonas montañosas, se debe hacer un análisis completo de las posibles consecuencias negativas y las mediciones complementarias, tomando en cuenta estas siguientes consideraciones, como son el potencial de deslizamiento del talud inducidos por obras de riego, el potencial de pérdidas de inversión debidas a los deslizamientos, incluidas las obras de riego, el potencial de pérdidas de inversión debidas a los deslizamientos naturales y erosión, también los costos por hectáreas con deslizamiento y control de erosión, incluyendo actividades de manejo de la cuenca en las áreas de influencia de las obras, y la relación entre los beneficios del riego y los beneficios del uso alternativo de la tierra. Producción agrícola y sus objetivos de riego. 3 factores naturales tienen una influencia decisiva en la producción agrícola, como son la altura, la temperatura y la disponibilidad de agua. Gestión de riego. Es el término general para el conjunto de actividades colectivas que son necesarias para que funcione el sistema de riego y mantenga su funcionamiento en el tiempo. Generalmente estos son autogestionados por los mismos comunarios que son usuarios del agua, ¿no? Condiciones institucionales en Bolivia. El entorno institucional tiene una influencia indirecta en el diseño y la construcción de las obras de riego mediante los criterios que adopta para la elegibilidad de proyectos de riego y microriego. En Bolivia tenemos lo que es el programa Mi Riego. Este programa trata de aumentar el ingreso agropecuario de los hogares rurales, beneficiando de esta manera sustentable a través del incremento en la superficie agrícola bajo riego y en un mejoramiento de eficiencia en el uso y distribución de agua para fines agropecuarios. Este programa tiene como misión la de coadyuvar a mejorar los
ingresos agrarios de las familias rurales de Bolivia, incrementando su superficie agrícola bajo riego a través de la coordinación interinstitucional de Administración General, ejecución, seguimiento y monitoreo de programas y proyectos asignados por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Tiene como visión la de liderar la gestión del riego con enfoque de cuenca y género, fortaleciendo las capacidades de actores involucrados, promoviendo el uso y aprovechamiento eficiente del agua para el riego, para el desarrollo económico y socioambiental de las comunidades rurales. Voy a dar paso a mi compañero ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar de lo que es el proceso de construcción. Dentro de lo que es el desarrollo de las obras hidráulicas, debemos tomar muy en cuenta la definición de los derechos del agua, las modalidades de distribución que vamos a hacer y también el fortalecimiento y organización para con los usuarios y verificar que estos puedan ser capaces de operar y mantener lo que les vamos a proponer, ¿no? Nuestras obras. Dentro del diseño de un sistema de riego, vamos a ver que hablamos sobre el desarrollo de las... Un minutito te voy a pedir, por favor, ¿ya? Aquí voy a hacer una pausa para ver el grado de lo que es la atención de tus compañeros, ¿ya? Voy a ir de acuerdo al listado para hacerles preguntas, ¿ya? Si no está presente, se perdieron su oportunidad de ganar puntos. Un segundito. Estoy buscando el listado del curso. Ya. Entonces vamos a comenzar. Ariel Ugarte Rojas. Sí, ingeniero. Muy bien. Bien, Ariel, si por favor nos puedes hacer un resumen de lo que se ha hablado en esta primera parte. Ingeniero, hemos hablado de una introducción a... Perdón, Ariel, tú eres el expositor. Sí, ingeniero. Qué coincidencia, ya. No, vamos a buscar otro nombre. Rocha Guzmán José, por favor. ¿Qué? José Rocha. ¿Está presente José Rocha Guzmán? Bueno, entonces se perdió, 0. Vamos a buscar otro nombre. Torrico Loza Cintia Ingrid. Torrico Loza Cintia Ingrid. Bueno, también se perdió. Ya. Ya. No da mi audio. Ya. Bueno, y ahora, ¿cómo vamos a salir del asunto si no da tu audio? Para la siguiente, Cintia, ya te voy a poner nomás como licencia. Ya, para la siguiente vas a tener tu audio listo, por favor. Ya. Vamos a ver. Cristian Martínez. Presente, ingeniero. Ya. Gracias, Cristian. Entonces, por favor, contanos un resumen de lo que se ha hablado en esta primera parte. Ya, está bien, ingeniero. Primero nos han mostrado unas diapositivas y hemos hablado sobre la obra de riego, que estas son un conjunto de canales y estas son también realizadas por el hombre con la finalidad de poder suministrar a la tierra, su cultivo y el agua. También han hablado de la captación,
que esta es la fuente de abastecimiento. Nos han mostrado tipos que eran, podían ser superficial, subterránea o subalvea. Luego nos dijeron que una de las tareas principales del diseñador es la de generar compatibilidad entre las obras de riego y su entorno. En eso nos mostraron una imagen. Luego nos dijeron que la sistematización de las experiencias y construcción de obras ya ejecutadas se requiere también un proceso de diseño de concertación colectiva. Eso apunté, ingeniero. Ya, muchas gracias, Cristian. Había estado apagado mi, mi micrófono. Bien, lo que estaba queriendo decir, excelente, muy bien, Cristian. Sí, ciertamente se ha hablado sobre todos esos aspectos que son importantes a considerar, ¿no? Algo que tiene característico ciertamente en nuestra zona y por lo que se llama el diseño, ¿no es cierto?, de zonas montañosas y algo del que nos tenemos que sentirnos orgullosos precisamente lo que tenemos estas cordilleras, ¿no? Realmente qué afortunados nos sentimos en Cochabamba cuando despertamos o tenemos dónde mirar y de repente de poder disfrutar ese paisaje de lo que es de la cordillera, especialmente cuando tenemos esos nevados, ¿no? Versus de repente, en mi experiencia, por ejemplo, cuando he estado en Europa, todo es plano. O sea, realmente lo único que ves es como en Santa Cruz, todo plano, ¿verdad? Y por eso es que vamos a ver que los turistas cuando vienen a nuestra región disfrutan de eso, ¿no? Porque no tienen mucha esa oportunidad como la que tenemos nosotros, ¿no? Y precisamente sabemos que Cochabamba, de lo que corresponde a la presa de la Angostura, es el sistema de riego más grande, así, más grande del país, ¿no? Entonces, algo que le caracteriza precisamente es que tenemos esas pendientes, ¿no? Es por eso que nos comentaba Ariel de los riesgos que hay en las zonas montañosas. Entonces, si hay montañas, hay deslizamientos de talud, hay pendientes y con todo aquello que hay que confrontar, ¿verdad? Es por eso que también Ariel nos ha mostrado que no necesariamente un sistema de riego son canales de hormigón, ¿no? Que también hoy en día se está utilizando las tuberías, ¿no es cierto? Especialmente en sectores inaccesibles donde tengamos percances de perforación u otras cosas, entonces tener que acudir a esa alternativa de lo que es el uso de tuberías, ¿no es cierto? Entonces es algo característico, algo que uno puede pensar en esta situación, digamos que las ecuaciones se utilizan en cualquier situación, en cualquier lugar, pero hay algo propio, ¿no? Que pasa en nuestro país, ¿no? Es por eso que tenemos este libro, que es la recomendación que todos lo revisen y lo tengan realmente como un libro de cabecera en esta asignatura. ¿Listo? Muy bien. Muchas felicidades. Entonces estaremos atentos para la siguiente parte. Continuemos, por favor. Adelante. Gracias, Inge. Bueno, estaba hablando del diseño conceptual del sistema y de las obras. El diseño de un sistema de riego va a consistir en el desarrollo de nuestras obras hidráulicas, lo que vamos a definir sobre los derechos del agua, que como todos sabemos es un derecho humano. Las modalidades que vamos a tener para distribuir esta misma y el fortalecimiento en la organización de los usuarios. Vamos a tener que capacitarles y enseñarles a cómo usar todos estos sistemas, ¿no? También vamos a evaluar su capacidad de operar y mantener las obras que les vamos a proponer. Dentro del proceso de diseño, empezamos con un diseño conceptual, donde vamos a describir todas las principales características y cómo va a funcionar este. Todo esto va a tener un punto de partida donde vamos a ir a buscar dónde va a estar la fuente de agua que vamos a usar.
Vamos a identificar quiénes van a ser los beneficiarios de este sistema. Vamos a también identificar los cultivos o parcelas que tienen que regarse y los usos que se le van a dar a la producción agrícola. Y por último, también vamos a tener que ver lo que es toda la topografía y características del terreno, ¿no? Dentro de los sistemas ya podemos ver también los sistemas existentes, donde sabemos quiénes son los usuarios, dónde están sus áreas de riego, cómo distribuyen sus aguas. Y a la vez, sabiendo todo eso, podemos identificar los problemas que tienen sus sistemas para subsanarlos. Dentro de los sistemas nuevos, nosotros como ingenieros podemos hacer el diseño conceptual desde cero. Y donde vamos a tomar mayor atención en definir los aspectos más elementales. Por ejemplo, acá vemos la manipulación de los usuarios. Acá vemos este canal que no ha tenido ningún tipo de mantenimiento, una tubería rota, acá igual. Entonces nosotros entramos ahí, ¿no? Aquí están los comunarios y acá podemos ver las parcelas y abajo un sistema de riego ya implementado. Dentro de el diseño conceptual del sistema vamos a inventariar todas las obras que vamos a necesitar. Vamos a ver lo que es la conducción, la distribución y la regulación del agua, qué cantidad vamos a proveer, ¿no? Para primeramente ver todo esto de manera general, tenemos que observar las condiciones del terreno y los límites territoriales entre comunidades, no menos importante. Al hacernos nosotros un croquis, podemos también hacernos a la vez un esquema hidráulico del sistema, donde vamos a ver los canales principales, los secundarios, vamos a ver también los sectores que vamos a regar, donde vamos a tener los puntos de reparto, también los drenes naturales y en relación a los sectores de riego, ¿no? Y por último entramos en la parte hidrológica, donde vamos a anotar todos los caudales previstos para las distintas etapas durante todo el año, ¿no? Luego, cuando definimos los tramos tentativos de los canales, como diseñadores, vamos a determinar si necesitamos obras especiales por el terreno. Esto podemos ver los acueductos, si vamos a usar sifones, los pasos de quebrada o las alcantarillas. Todo esto siempre buscando la mayor posibilidad de reducir la complejidad, ¿no? Y reducir también los gastos. A la vez, cuando tenemos un KISS, nos va a dar toda la información que necesitamos para poder realizar nuestro diseño conceptual inicial. Podemos ver también si es factible o si requiere ajustes. En el primer caso, vamos a proceder a realizar el diseño. En caso de que no, vamos a revisar los diseños y vamos a ver si se pueden hacer modificaciones para llegar a lo que queremos. Dentro de lo que es la práctica del diseño, vamos a ver que vamos a tener reuniones, concertaciones con los comunarios, los usuarios, y vamos a llegar a una concertación para presentar las distintas alternativas a la obra que vamos a tener. Tenemos que discutirlo y coordinando con ellos vamos a definir los criterios que vamos a tomar para llegar a
elección más adecuada, ¿no? Dentro del diseño final de las obras, vamos a detallar todas las obras de riego, vamos a plantear también las obras preliminares en campo, vamos a ver cuán posible es su construcción, también vamos a investigar cómo conseguir los tramos de menor complejidad, esto siempre en aras de buscar la manera más económica de llegar a la ejecución de la obra, ¿no? Y claro, con el menor número de obstáculos. Una vez que ubicamos las obras principales, tenemos que definir los detalles del diseño, donde vamos a incluir nuestros cálculos. Y en esta etapa vamos a ver si vamos a usar acueductos, los sifones o las caídas o ríos rápidos. Luego pasamos a diseñar las obras de protección, que como mi compañero mencionaba, vamos a ver si hacemos desarenadores, vertederos, muros de contención o pasos de quebradas. Dentro de las características del diseño, debemos tomar en cuenta que debe ser un proceso colectivo de concertación. A su vez debe ser un proceso iterativo y un proceso que irá de líneas gruesas hacia mayor detalle. Todo esto siempre con los usuarios o beneficiarios que van a estar ahí recibiendo nuestra obra, ¿no? Dentro de lo que es el proceso colectivo de concertación, vamos a tener como actores a los profesionales técnicos, quienes se van a encargar de capacitar y enseñar todo lo que es el funcionamiento de los equipos y sistemas de riego a los regantes, a los beneficiarios, ¿no? Siempre coordinando entre ambas partes y siempre con paciencia y también teniendo grandes esfuerzos para que podamos hacerles entender de manera tranquila, ¿no? Cuando hablamos de la parte de proceso iterativo, va a consistir en la práctica constante de elaborar, refinar y mejorar todo lo que es el proyecto, donde entre ambas partes se hacen pruebas y revisiones para llegar a un proceso, para llegar a sentirse satisfechos con el proceso final entre ambas partes, ¿no? Y por último, el proceso de líneas gruesas hacia mayor detalle. Vamos a hablar que luego de hacer nuestro diseño conceptual de todo el sistema, vamos a hablar de un diseño detallado de la gestión, el diseño hidráulico y lo que es el diseño constructivo de las obras. Luego, cuando llegamos a la parte de la construcción de las obras, nuestras obras diseñadas se van a convertir en obras reales. O sea, ya las estamos llevando al hecho, ¿no? Dentro de eso, tenemos que tener en cuenta que nuestro proceso sea bien llevado. Y siempre vamos a tener que concertar nosotros como proyectistas tenemos siempre que concertar con los usuarios. Y siempre y cuando hayan adecuaciones a nuestro proyecto, debemos ver que sean de detalle, como los ajustes de pendiente de una rápida o tal vez el cambio de posición de alguna compuerta o algún otro detalle, ¿no?
En caso de que nuestro diseño no fuera concertado, en el momento de nuestra construcción debemos mostrar a todos los beneficiarios cómo y dónde se van a construir las obras para que así vean que todo lo que estamos haciendo. Dentro de la construcción de los proyectos de riego estamos presentes nosotros como empresas constructoras, como los proyectistas y los beneficiarios. Al mismo tiempo debemos tener una división de trabajo entre ambas partes y a la vez mantener la independencia entre las actividades que vayamos a desarrollar nosotros y los beneficiarios. Así como compartimos las actividades, si tenemos algún retraso en una parte, la otra igual se va a ver afectada, ¿no? Ya esto en la fase de construcción. Para tener obras de buena calidad, debemos nuestras obras con las especificaciones bastante detalladas y nosotros también podemos hacer el papel de supervisar de una manera continua y minuciosa para que todo salga bien. En el caso de que tengamos algún defecto en nuestras obras, generalmente son consecuencias de una deficiente construcción y no siempre de los malos diseños. A esto nos vamos a la parte de el error humano que a veces se comete. Durante la prueba hidráulica vamos a hacer un primer ensayo de la calidad de nuestras obras. En todo momento siempre van a actuar los usuarios, siempre van a estar ahí haciéndonos el control de calidad y viendo, ¿no? Y se ve que he visto en alguna ocasión que cuando se hace una buena obra de riego, los beneficiarios se conmueven y se alegran mucho porque van a tener mayores oportunidades. Dentro de lo que son los sistemas de riego tecnificados, podemos hablar que nos va a permitir hacer un uso más adecuado del agua, reducir el impacto sobre el suelo de la erosión y un uso más responsable, ¿no?, del agua, porque a eso es a lo que queremos llegar y desde luego no desperdiciarla. Dentro de los métodos de riego que tenemos disponibles, hay varios. Entre ellos estaría el riego por gravedad. También vamos a ver el riego por goteo. Tenemos también el riego por aspersión y el riego por microaspersión. Dentro del riego por gravedad es el más común y el que más se usa y creo que todos lo conocemos y lo hemos visto. Se realizan en terrenos con pendiente suave, donde consiste en conducir la corriente de agua desde una fuente de abastecimiento hacia los campos. Esto de manera a través de la gravedad, ¿no? Aquí en esta imagen podemos ver lo que son los surcos. Y también existen las melgas. Dentro de las ventajas es que como es un sistema simple, es de los más económicos y que el viento no es un factor limitante. Cuando tenemos, dentro de las desventajas, podemos decir que cuando tenemos un terreno con desnivel, el agua tiende a irse, ¿no?, hacia un lado y ahí acumularse, entonces no vamos a tener una correcta distribución. Cuando hay ciertas partes que se humedecen, tiende a crecer maleza y por ende ahí los vectores y las enfermedades.
Y al ser este un sistema muy tradicional, necesita más agua. Entonces no podemos controlar la cantidad de agua tan bien que necesitaríamos usar, ¿no? Y a su vez, se pierde bastante agua por la evaporación. El riego por goteo es un sistema que se usa a través de tuberías presurizadas, donde se conduce, las que se conducen y se distribuye de esa manera a través de orificios. Entre ventajas y desventajas, podemos decir que se puede aplicar en terrenos con pendientes, no causan erosión, las plantitas aprovechan mejor el agua porque las reciben en las raíces, no se pierde agua por evaporación, a su vez, a la vez de regar, también podemos aplicar fertilizantes y también sabemos la cantidad de agua que vamos a aplicar. Entre las desventajas vamos a ver que las mangueritas son delicadas o tuberías, entonces tenemos una vida útil corta y son delicadas. Como son por mangueritas, si usamos agua sucia, nuestros orificios se pueden tapar, entonces ya no hay un riego uniforme, digamos. El costo de instalación es relativamente alto, porque si es que hablamos también de grandes terrenos, ¿no? Y al momento de querer trabajar en la tierra también nos limita las actividades, porque tenemos que tener cuidado de no romper las mangueritas o tuberías. Pasamos al riego por aspersión. Este es un sistema de riego que es como que imita la lluvia a través de aspersores y presión, desde luego. Esto lo hemos visto en los jardines, a veces se ven ahí, ¿no? En la ciudad, en las plazuelas. Dentro de las ventajas es que a cualquier terreno es aplicable este sistema. Al igual que el anterior método, podemos aplicar también fertilizantes, pesticidas u otros productos. Al ser un sistema bastante automatizado, no necesariamente tenemos que estar presentes al momento del riego, tenemos más tiempo libre. Podemos prevenir las heladas, también podemos reducir el riesgo de erosión del suelo. Como es un sistema que imita la lluvia, mejora el rendimiento de los cultivos, ¿no? Y también reduce la pérdida del agua. Entre las desventajas, podemos decir que es un sistema bastante caro, porque necesitamos varios componentes, como la bomba hidráulica de alta presión, las tuberías, aspersores y otros mecanismos. También tenemos el riesgo de promover incidencia de plagas y enfermedades. También se consideran las pérdidas de agua por evaporación, aunque no es tanto. Y cuando hay viento no nos va a permitir hacer un reparto uniforme de agua. Por último, el sistema de riego por microaspersión es similar al anterior, pero esta técnica es para áreas más pequeñas, ¿no? Y tiene menos alcance, son más pequeños. Entre las ventajas, podemos hablar que en comparación al riego por aspersión nos ahorra más agua. Los microaspersores no se van a obstruir por los goteros, ya que los goteros tienen mayor diámetro de paso y la presión, a mayor presión, más velocidad de agua. Requiere menos esfuerzo físico, a su vez se puede automatizar y no tenemos que estar tan al pendiente. También ayuda a la lixiviación del suelo, de forma que aleja las sales perjudiciales de las raíces de las plantas. Para ciertos cultivos nos va a ayudar a crear microclimas, nos puede ayudar a aumentar la humedad ambiental
o bajar la temperatura también, si es que así lo necesitaría, ¿no? Cualquier usuario. Es apto para cualquier tipo de terreno, tenga desnivelaciones o pendientes, y cuando tengamos algún problema nos es más fácil detectar el problema. Por desventajas, al igual que el anterior método, es bastante costoso. Son caritos nomás. También, como en el método del goteo, nos interfieren las labores de cultivo o acondicionamiento cuando queramos trabajar la tierra. Es un sistema fijo, no podemos moverlo. Entonces, puede averiarse o romperse. Si se deja de usar durante un tiempo, se pueden taponar las boquillas. Para implementar estos sistemas debemos hacer un estudio de planificación donde podamos colocar estratégicamente los aspersores y la distancia entre ellos, ¿no? Y como en la anterior también, los vientos nos afectan, no nos dejan regar de forma uniforme. Al momento de implementar nuestros sistemas de riego, debemos tomar en cuenta algunos factores, como los tipos de cultivo, el tipo de suelo, el clima en el que estamos implementando. También debemos tomar en cuenta la cantidad y calidad de agua disponible, de dónde vamos a hacer la captación y todo eso, ¿no? Vamos a ver cuán rentable nos va a salir nuestro sistema a través del sistema, cuán rentable nos va a salir el sistema de producción. También tenemos que ver la infraestructura disponible que vamos a tener. Y por último, y no menos importante, el impacto ambiental que generamos. Eso es siempre importante de ver, ¿no? Y eso sería por mi parte todo. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero, compañeros. Les voy a comentar un poco sobre criterios generales de diseño y construcción. Un segundito, si nos das, por favor, para poder... Claro, ingeniero, no hay problema. Ya, muy bien. Entonces vamos a pedir también un resumen a alguno de sus compañeros. Vamos a ver el listado. Hernández Quispe César. ¿Está presente Hernández Quispe César? Ya. Entonces se perdió. Bien. Saavedra Padilla Sergio. Saavedra Padilla Aquí, Sergio. ingeniero. Ya, muy bien. Sergio, ¿puedes hacernos un resumen de qué se ha hablado en esta segunda parte, por favor? Sí, como mi compañero ha explicado, ya nos hemos metido ya lo que es en el proceso y en el diseño de la construcción. Primeramente nos habló del diseño conceptual del sistema y de la obra. Inicialmente, cómo se va recabando información de las fuentes de agua, los beneficiarios del sistema, las parcelas de regarse, los diferentes usos que se va a hacer de esta agua y las características generales que debería tener el terreno. Después de ahí nos hemos ido a hablar de algunos tipos de sistemas, como son los sistemas existentes y los que van a ser los diseñados o los nuevos. Y después nos dio una idea general de lo que es el croquis el diseño de un croquis, si no me estoy equivocando bien, de su importancia que puede llegar a ser para después pasar a lo que es el diseño final de la obra, donde investigamos cómo se pueden conseguir tramos con menor complejidad, menor número de obstáculos o que requieren
un menor número de obras especiales, o no me acuerdo bien si mi compañero dijo obras de arte, no me acuerdo, creo que dijo. Y después nos pasamos a hablar de lo que ya son, que en el diseño tenemos que estar siempre en colaboración con los beneficiarios para que estos se enteren de cómo va a ser la obra, si están de acuerdo o no, si van a estar satisfechos con el diseño o si alguna modificación se podría realizar. Después hemos hablado de lo que son los sistemas de riego tecnificado, que ya ahí hemos empezado a hablar de lo que son del riego por gravedad, el riego por goteo, los aspersores, los microaspersores y eso sería el resumen más breve que podría dar, ingeniero, para no perder más tiempo. Ya, excelente. Muchas gracias, Sergio. Muy bien. Algo que destacar de lo que se ha mencionado, y atentos a esto, por favor, queridos estudiantes, es el tema de la gestión, ¿ya? ¿A qué nos referimos? Ciertamente, ese aspecto donde el ingeniero llega a la obra o donde se va a hacer los pasos para la consultoría, realmente ha cambiado muchas cosas y eso hay que tener mucho cuidado, queridos estudiantes, ¿ya? Entonces, cuando estemos confrontando, no solamente es el aspecto técnico, ¿no es cierto? Nosotros nos podemos sentar en gabinete y hacer el diseño, pero sin embargo, a partir de nuestras decisiones, inclusive podemos llegar, y esto atentos, a cuestiones de pérdidas de vidas humanas. ¿A qué me refiero? Ciertamente, lo que se refiere a los derechos de aguas que tienen entre ellos, datan inclusive de 50 o 100 años atrás, ¿no? Entonces, desde el punto de vista técnico, nosotros podemos estar dando una solución, ¿no es cierto? Que ya sabemos que técnicamente es la mejor decisión, pero sin embargo, para ellos puede representar inclusive unos enfrentamientos, inclusive con violencia y con pérdidas de vidas humanas, ¿no? Esto les voy a contar, por ejemplo, de una experiencia en ese entonces cuando estaba trabajando en la gobernación, ¿no? Se trataba de dos comunidades, ¿no es cierto? Y que se ha dado directamente una solución en cuanto a lo que era el diseño y construcción de un sistema para repartir los caudales, ¿no? Pero resulta que en los porcentajes de distribución entre las dos comunidades no era como ellos acostumbraban, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Que en la noche la comunidad afectada, ¿no es cierto?, ha ido al lugar y a puro dinamitazos, ¿no es cierto? La otra comunidad tenía un portero, un sereno que cuidaba eso y por poco no le matan a él, ¿no es cierto? O sea, toda la obra, toda esa inversión de la obra que se ha construido para la distribución, destrozado con dinamitas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces ahí se ha tenido que llegar a un consenso y es por eso que había participado en ese entonces, porque teníamos que buscar una solución de consenso. Entonces aquí la pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Y precisamente es que el problema aquí y el error es que el ingeniero ha supuesto que él tiene toda la autoridad y que puede hacer y deshacer. Y no es verdad, queridos estudiantes, ¿no? Si uno toma ese criterio, yo soy el que mando y aquí me obedecen, ya no hay tal, ¿no? Por más técnico que sea lo que se esté proponiendo, lo mejor, ¿no es cierto? Si no hay una aceptación, si no hay una concertación de parte de los usuarios, ¿no es cierto?, entonces puede resultar un fracaso, ¿no? Entonces, muy importante la gestión social, ¿no? Entonces, por eso que como su compañero mencionaba, que tiene que ser esto de forma constante, ¿no? Tenemos que reunirnos ahí con las autoridades que tengan, ¿no es cierto? Y generalmente hay proyectos que cuando se hace el aprovechamiento afectamos a las comunidades aguas abajo, ¿no es cierto? Imagínense algo que ellos estaban acostumbrados, de repente tenga una disminución, por supuesto que va a haber enfrentamientos, ¿no? Es por ello que también cuando estemos con un proyecto, invitemos, ¿no es cierto?, a las comunidades aguas abajo para que también ellos den su punto de vista, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es un trabajo de escritorio, un trabajo donde uno
hace el trabajo de gabinete y esto se obedece y se cumple, ¿no? Entonces, muy, muy importante el tema de la gestión social cuando se está proponiendo. Especialmente un sistema de riego que implica la participación de muchos beneficiarios, ¿no es cierto? Y entre ellos también personas afectadas que pueden aparecer. Es por eso donde se requiere la mayor participación de la gestión social. ¿Listo? Ahora, otro aspecto a tomar en cuenta, queridos estudiantes, es lo siguiente. Si realmente te cuesta, si tú has puesto de parte de ti esfuerzo, por supuesto que lo vas a cuidar, ¿no es cierto? Y ese aspecto es algo que hay que tomarlo en cuenta cuando nosotros estemos proponiendo este tipo de proyectos, ¿no? Puede ser, en algún caso, el resultado, el hecho de que adrede ciertos ítems donde haya una participación activa de parte de ellos, ¿no es cierto?, en lo que es el proceso de construcción. Porque ese hecho de trabajos adicionales que ellos tengan que hacer, limpieza u otras cosas, de repente con piedras, algo, ¿no es cierto?, implica tener derechos, ¿no es cierto? Y es algo que entre ellos se dan precisamente los derechos de agua, de que alguien era nuevo y de repente esté adquiriendo ciertos derechos, ¿no? Entonces, lo que también su compañero ha mencionado para lo que se refiere al control de calidad, la participación activa de parte de ellos, ¿no es cierto? Porque de otra manera, si no hay una participación de ellos, podemos hasta tener un rechazo, ¿no es cierto? Y este hecho de que participen de forma activa a partir de mano de obra o bien otras actividades, implica que ellos lo van a cuidar más, ¿no es cierto? Pasa muchas veces que de repente para ellos es algo nuevo y si es algo que ellos no han puesto de su parte un esfuerzo, no lo van a cuidar, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Y otro detalle, sí, nosotros cuando estemos planteando nuestros proyectos, sí como ingenieros, sí como desde nuestra expertise y conocimiento, ¿no es cierto? Especialmente si son obras complejas, para nosotros es fácil comprenderlo, ¿no es cierto? Pero hay que ponernos en el zapato de ellos. Y pasa que muchas obras han fracasado porque precisamente para ellos han sido cosas muy avanzadas, no lo han entendido y por ende no lo han usado o no lo han cuidado y ese proyecto un fracaso, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos, ¿ya? Muy bien, adelante, continuemos por favor. Soy un ingeniero. Criterios generales de diseño y construcción. La revisión de estas obras exitosas, defectuosas, ponen en evidencia que existe una serie de criterios que deben cumplirse. Para que un sistema de riego sea operativo, sus obras hidráulicas deben ser funcionales, de buena calidad y compatibles con el entorno natural. Cumplirse para garantizar la conveniencia, operatividad, solidez de las obras. Estas se dividen en dos categorías: criterios generales de diseño y construcción, criterios específicos para cada obra. En criterios generales de diseño, prescriben las características generales de todas las obras para que éstas sean funcionales, es decir, como un guía cómo construir una obra paso a paso. Criterios específicos, que son la aplicación de los criterios generales para cada obra determinada, como tipos de terreno, la zona, el clima. En las zonas montañosas deben basarse en los siguientes criterios: sostenibilidad y durabilidad, funcionalidad y flexibilidad, manejabilidad, transparencia, mantenibilidad, seguridad, eficiencia de costos. Sostenibilidad y durabilidad. Se define como la capacidad de los usuarios de asegurar que la infraestructura siga cumpliendo sus funciones en el tiempo. La durabilidad es la permanencia de la obra en el tiempo, que debe ser resistente y sufrir en lo mínimo de erosión o desgaste. En la tercera imagen es una obra de riego que ha colapsado. Si no me equivoco, es en el municipio de Carreras, departamento de Chuquisaca. Ha tenido una inversión de 4,5 millones de bolivianos. Lo lamentable de esto es que tiene apenas un año de entrega y no queremos llegar a esto. Funcionalidad y flexibilidad. La capacidad de las obras de
conducir el agua en la forma deseada, regular estas obras de tal forma que implementen las reglas de distribuciones acordadas. Debe contar con un diseño para conducir los caudales extremos, es decir, mucha y poca agua. En la flexibilidad se refiere a la capacidad de asimilar cambios en condiciones de reglas de uso de la infraestructura. O también debe estimarse las cambiantes de circunstancias, es decir, la extensión de área de riego, la incorporación de otros cultivos, la redistribución de derecho de agua. Manejabilidad y transparencia. La manejabilidad, que los usuarios puedan operar las obras de formas que éstas cumplan su función, que puedan controlar el cumplimiento del manejo acordado. Estas deben ser sencillas, fáciles de entender en la apreciación de su funcionamiento. Una mayor transparencia en las obras permite que a todos puedan revisar la correcta aplicación de las reglas de distribución. Así pueden evitar fricciones, conflictos sobre el reparto de agua. Mantenibilidad. Es la capacidad de los usuarios de conservar las obras en un estado para el cumplimiento de la limpieza, el mantenimiento rutinario, preventivo y emergencia. Estos deben tener una capacitación para poder transferir la tecnología, los conocimientos necesarios para el mantenimiento y reparar las obras. A los pobladores o a los beneficiarios de estas obras. Y esas obras tienen que ser un poco accesibles y que cuenten con el espacio para efectuar las operaciones requeridas. Seguridad. La seguridad toma en especial relevancia en el contexto montañoso, en vista de la inestabilidad de los terrenos y los altos riesgos de erosión en las laderas empinadas. En caso de un fallo de una obra o persona, no se produzcan accidentes. Para esto debemos construir obras de protección, entubar canales de zonas inestables, medidas de protección, muros de contención y reforzar las estructuras. Y esto también tiene un costo, eficiencia de costos. Estas obras de riesgos en las zonas andinas son caras y requieren alta inversión y de difícil acceso. Estos costos son de transporte, maquinaria, materiales, el personal. Estas también se añade la necesidad de construir obras firmes y duraderas y seguras. Tener una buena relación de calidad y costo dentro del margen de montos máximos. Implicancias de los criterios generales para la obra de riego. Aquí se presenta el problema con el conjunto de los criterios que puede resultar en conclusiones contradictorias, sobre todo con la relación al costo. Lo que más durable y más flexible suele tener un precio más alto. Cabe aclarar que no existen medidas absolutas para analizar el cumplimiento de los criterios propuestos, porque se refiere a un equilibrio entre las obras y su entorno local. Estos equilibrios son relativos y dependen del contexto. Sostenibilidad, hidrolidad, diseño hidráulico. Generar condiciones de flujo no erosivas ni depositativas. Evitar el ingreso de materiales sólidos en las tuberías, evitar el ingreso de material que pueda tapar el conductor y así evitar rebalses que puedan estas afectar a las obras o terrenos de cultivo. Diseño constructivo y proceso de construcción. Diseñar obras robustas. Asegurar la estabilidad de las obras, como acueductos, reservorios. Reducir el uso de materiales importados e introducir obras de protección, muros de contención. También asegurar la supervisión para controlar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Funcionalidad y flexibilidad. Diseño hidráulico. Diseñar con la visión de ampliación, es decir, las extensiones de áreas de riego y la incorporación de otros cultivos. Diseñar en los eventos extremos, es decir,
caudales en época de lluvia versus caudales en época seca. Diseñar con vista a uso múltiple, como que mayormente los canales a veces se utilizan como uso doméstico, lavado, abrevaderos. Diseño, construcción y proceso de construcción. Diseñar con la suposición que las obras sufrirán cierto abuso por parte de los usuarios, que normalmente no son tan cuidadosos con esto. Prever los usos alternativos de la estructura. Por ejemplo, lo utilizan con el borde de canal como una senda, el acueducto como un puente peatonal. Manejabilidad y transparencia. Diseño hidráulico. Diseñar obras cuyo funcionamiento hidráulico se requiere manipulaciones sencillas, el funcionamiento fácil de entender. Diseño constructivo y proceso de construcción. Diseñar para las operaciones sencillas de las obras, diseñar con la suposición de que estas obras sufrirán cierto uso por los usuarios, prever que esto no afecte a la manejabilidad. Mantenibilidad. Diseñar a reducir los requerimientos de limpieza, concentrar los depósitos de mantenimiento sólidos, diseño constructivo y proceso de construcción, el fácil ingreso de personas, usar materiales locales que son fáciles de reponer, una buena construcción, una buena calidad y, como se lo dijo anteriormente, transferir la tecnología y los conocimientos necesarios para que puedan realizar los mantenimientos y reparación de las obras. También tienen que tener la capacidad los usuarios para movilizar los recursos necesarios, como ser mano de obra, materiales locales, dinero para materiales y conocimiento. Seguridad, diseño hidráulico. Introducir medidas para controlar y desviar canales excedentes, es decir, diseñar siempre una ruta segura para flujos de agua excedente. Diseñar los canales para un uso de 5 años o más. Diseñar constructivo y proceso de construcción. Asegurar que las obras aguanten sus malintenciones. Aplicar análisis de ingeniería de riesgo. Construir protecciones alrededor de las obras que representan posible peligro, como estanques, acueductos, tuberías colgantes. Eficiencia de costos. Diseño. Comparar diseños alternativos con relación al aumento de la unidad de lava, con relación a la seguridad de conducción, diseño constructivo y proceso de construcción. Considerar la eficiencia de costos con relación a los materiales de construcción, asegurar que los costos de operación y mantenimiento sean mínimos con relación a los costos de inversión inicial. Eso es todo, ingeniero. Ya, excelente, muchísimas gracias. ¿Tienen algún material más? No, ingeniero, eso es todo. En nuestro grupo no hay lo que es de hacer las hojas de cálculo, visitas a obras, esas cosas. Ya. ¿Tienen lo que va a ser la práctica? Nos dijo el auxiliar que hagamos un cuestionario, pero ya lo subimos al material que tenemos, pero no le entendimos bien si va a ser un cuestionario sin responder, nosotros lo subimos respondiendo con respuestas. No, no, no. El trabajo es para sus compañeros, ellos tienen que responder el cuestionario. ¿Podemos hacer otro cuestionario, ingeniero, por favor? Sí, sí. A ver cómo lo haríamos. Mm, ¿Cuándo me entregarían? ¿Cómo tendríamos que hacer ahora? Porque esto tendría que haber sido para hoy. Podemos entregarle hoy, ingeniero. En el transcurso de estas horas, yo creo que lo vamos a hacer con mis compañeros. Ya, me lo pasan entonces ya y eso lo vamos a plantear a sus compañeros para que lo presenten de aquí a una semana. Está bien, ingeniero.
Bien, ¿alguna pregunta, por favor, de parte de sus compañeros con relación al tema de exposición que se ha realizado? ¿Ninguna? Buenas noches. Una consulta sobre el material que subieron al Classroom, el grupo. No se ve nada o tengo algún problema yo que no puedo ver. Sí, compañera, lo que pasa es que yo lo subí en archivos RAR. Tendrías que darle a abrir en una pestaña nueva y te va a dar directo a descargar. Ah, Es ok, que muchas gracias. Está sí bien. van a Ya, disculpar, es que algunos archivos no quería subir al Classroom y esa ha sido la alternativa que he encontrado para subirlo. ya, a ver, Está bien, muchas gracias. muy bien, buena pregunta y a ver, vamos a ver, porque todos los grupos vamos a confrontar con eso, ¿no? Entonces, tenemos que poner en el lugar conveniente para que lo compartamos, para que lo descarguen todos sus compañeros. A ver, estoy buscando lo que ustedes han cargado, prácticas individuales, esto, ¿no? Ya. Grupos expositores suben material. Bienvenidos, no está encontrando. ¿Dónde lo han subido? Está en el Classroom, ingeniero, en el tablón siempre está. En el Ah, en el tablón, tablón. Ah, ya, ya. Sí, pero en realidad la presentación lo tienen que hacer aquí, porque si no es como que nos hubiesen presentado. Pero bueno, vamos a habilitar. Ya, entonces tienen ahí en este momento, a ver cuántos son. Hay más temas, ¿no? En consideración. Ya. Eh, a ver, lo voy a mostrar para todos para que no tengamos algún... Bueno, Así. Yes. Sí, sí, sí se le sí. ve. Ya, Sí, entonces aquí en este acápite que dice grupos expositor eh, sube material en limpio, ahí es donde todos tienen que subir su material, ¿ya? En este caso, el grupo uno lo va a subir ahí, ¿ya? No es en el tablón, ¿ya? Para organizarnos, ¿ya? Entonces, para todos los grupos, ¿ya? Entonces, lo van a subir ahí, ¿ya? Y entonces esto lo vamos a compartir para todos, para que lo puedan descargar, ¿ya? Entonces, eso lo van a hacer luego el grupo uno, ¿ya? Una vez que lo hagan, entonces lo estamos compartiendo para todos. Y en base a eso es donde mi parte voy a evaluar ya todo el material que tendríamos. Por favor, no vamos a utilizar el tema de la compresión, ya directamente de forma separada cada archivo, ¿no? Con el código correspondiente. A ver, no sé si en este caso lo que ustedes han compartido, a ver, voy a ver cómo está esto. Ingeniero, tiene que darle con el clic derecho a abrir una pestaña nueva y recién te aparece la opción para descargar. A Pero ver, ya lo vamos a subir en el apartado que usted dice. ya, ya, mejor así, ahí para que quede para todos. Sí, Ya, ingeniero. entonces para todos los grupos, por favor, entonces a los 2 días antes, cuando les han aprobado sus respectivos auxiliares, entonces lo comparten a través de este medio y yo me voy a enterar a través del WhatsApp, que ya está aprobado por el auxiliar. Entonces, para esto pasar a revisarlo y para que se publique, ¿no? Para que todos puedan descargarlo después. ¿Ya? Entonces eso va a ser
el procedimiento que vamos a seguir entre todos. ¿Listo? Muchas gracias, acertada la pregunta que hizo su compañero. ¿Alguna pregunta más, tal vez, por favor? Inge, respecto al formulario que vamos a hacer, ¿cuántas preguntas o cómo le pasamos a usted? Ah, ya. Eh, sí, directamente preguntas en Word, ¿ya? O en PDF lo pueden preparar las 10 preguntas, ¿ya? Entonces me lo pasan y eso lo vamos a poner en el Classroom para que en base a eso sus compañeros preparen esa primera práctica. Todas las prácticas, queridos estudiantes, van a tener una semana de tiempo. Para decir, si hoy martes está el presente grupo, entonces para el próximo martes hasta el horario de clases que tenemos, ¿no? 18:45 del próximo martes. Esa va a ser la manera, ¿no? Y como hemos dicho, para lo que se requiere para aprobar esta materia es realizar el 100% de las prácticas, ¿no? Porque nuestro objetivo es que ustedes tengan las destrezas y las habilidades en el diseño de las diferentes obras, ¿no? Hidráulicas que vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Por cierto, todos tienen ya su grupo, ¿no? Bien, entonces también les había dicho, si hay alguien que no tiene código de estudiante, de los que se han inscrito recién, me escriben de forma interna al WhatsApp. Bien, no habiendo más preguntas, felicitamos al primer grupo. Ingeniero, ¿Sí? Adelante, ingeniero, José. buenas noches. Buenas noches, José. Inge, Sí, una consulta. En parte de este tema de riego, ¿la ajá. parte social participa de SCOM o el ATI, Inge? A ver, ¿a qué te refieres? Hay, según como agua potable, creo que participa de SCOM, que ¿Qué es el totalmente DESCOM? está basado en desarrollo comunitario. No estoy muy, pero es una empresa aparte de, Desarrollo como, comunitario y fortalecimiento institucional, DESCOM, ¿eso? sí, sí, sí. Participa también en riego. A ver, ¿qué puede decir al respecto al grupo? Ahorita no estoy ubicado, no sé si el grupo tiene algo al respecto. Eh, sí, yo creo que en todos los proyectos, prácticamente todos, sí, está, al ser un desarrollo comunitario, va a incorporar a todos los agentes que conforman la comunidad. Ya. Y como usted decía, siempre van a estar ahí presentes, ¿no? Para cada paso. Ujú. Ya, perfecto. De todas maneras, averiguaremos con más certeza. Es una buena pregunta que nos está haciendo su compañero. Y sugiero que Jonathan eso lo pongan dentro las preguntas, ¿ya? ¿Qué es el DESCOM? Y que si tiene algunas actividades con relación al tema de riego, ¿ya? Para que esto también lo investiguen el resto de sus compañeros. Muy buena pregunta, José. Bien, ¿alguna pregunta más? Ingeniero, buenas noches. Tengo una pregunta. Sí, adelante, Lucía. Sí, era sobre la tarea que nos van a mandar cada grupo. ¿Lo podemos realizar de manera digital o tiene que ser a mano? Ah, no, eso lo pueden hacer como gusten, ¿no? De forma así opcional, ¿no? Pueden hacerlo en computadora o bien pueden hacerlo a mano, ¿ya? Eso no hay percance. Aquí el objetivo es que ustedes al hacer, digamos, estén asimilando el conocimiento de este tema, ¿ya? Es el objetivo, Lucía. Listo, gracias, Inge. Con mucho gusto, Lucía. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, entonces quedamos aquí, queridos estudiantes. Entonces, el próximo grupo, el grupo 2, ¿está presente? Sí, estamos presentes. Muy bien, ¿cómo les está yendo?
Inge, todo está bien, solamente que tenemos el auxiliar no nos responde para presentarle lo que le teníamos avanzado. Nos dijo que hoy íbamos a crear un Meet, pero hasta ahorita no hay nada. No sé cómo podríamos hacer eso. ¿Con quién es su auxiliar, por favor? Sergio Carvajal.